El experimento final del Consejo Estelar. El salón central del Consejo Estelar Supremo estaba sumido en un silencio glacial, interrumpido solo por el parpadeo de las luces holográficas que flotaban en el aire, representando datos de cientos de civilizaciones. Cada especie representada allí había tenido que lidiar, en algún momento, con el mismo problema, la humanidad. Un organismo caótico, expansivo, improvisador, capaz de destruir su propio entorno para evolucionar. Aparentemente débil, y sin embargo, capaz de aniquilar razas enteras sin tecnología superior, solo con voluntad. Un organismo sin lógica constante. El más peligroso de todos. Votación final. Erradicación o asimilación. Tronó una voz metálica, perteneciente al representante de los Beliari, una raza de inteligencias cristalinas. Uno por uno, los hologramas representando a los delegados se iluminaron en rojo. Erradicación. Eliminación total. Todos sabían que no podían permitir que los humanos alcanzaran el espacio profundo sin restricciones. Lo habían hecho una vez con Marte, otra con Tau Ceti, y lo más grave, estaban aprendiendo a comprender el lenguaje subcuántico. Era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos descubrieran la existencia del Consejo. Y eso era inaceptable. Así que decidieron enviar a su arma final. Saltakar, nacido en la gravedad hostil del mundo prisión de Karzul, no era un ser vivo en el sentido tradicional. Era un híbrido. Un bioingeniero del terror. Forjado en cámaras de aceleración genética, reforzado con placas exoesqueléticas de tungsteno alienado y con un sistema nervioso triplemente redundante que se regeneraba en segundos. Saltakar no conocía la duda. No conocía el miedo. No conocía la compasión. Había aniquilado colonias enteras con una precisión quirúrgica. Era el producto final de millones de años de evolución forzada. No necesitaba armas, él era el arma. Y su nueva misión era una simple directiva codificada en su núcleo neural. Neutraliza la amenaza terrestre. Sin daños colaterales planetarios. Elimina con precisión. Inicia con despliegue en zona de baja densidad humana. El punto de inserción fue elegido estratégicamente, un suburbio llamado Rosewood Gardens, en las afueras de la ciudad de Firegrove, en la Tierra. Una zona aparentemente inofensiva, llena de humanos desorganizados, ajenos a cualquier actividad galáctica. A las 3:14 de la madrugada, hora local, el cielo sobre Rosewood Gardens se abrió en silencio absoluto. Una cápsula sin luz ni estela descendió como una sombra sólida. No activó alarmas. No alteró la atmósfera. No causó pánico. Impactó suavemente sobre el césped perfectamente podado de una casa de 2 pisos, rebotando levemente antes de abrirse con un sonido de vacío liberado. Saltakar emergió. Su silueta parecía una mezcla entre un insecto blindado y una estatua de guerra. Sus patas inferiores se adaptaron inmediatamente a la gravedad terrestre. Su visión se ajustó al espectro infrarrojo. Olfateó el aire, trazas de carbono, oxígeno, feromonas humanas, y algo más. Entró por la cerca blanca. Se deslizó entre los arbustos, calculando rutas de eliminación rápida. Y entonces, se detuvo. Frente a él, sobre el porche de madera, una criatura blanca, esponjosa y de ojos intensamente verdes lo observaba fijamente. Un gato. No mostraba miedo. Ni alarma. Ni huida. Saltakar analizó su base de datos. Subespecie, Felis catus. No letal. Común. Inofensiva. No constituye objetivo primario. Y sin embargo, cuando dio un paso hacia la puerta, el gato se levantó lentamente, caminó hacia él, y comenzó a ronronear. El sonido era grave, rítmico. El depredador ajustó sus sensores auditivos. Aquel patrón vibracional provocaba microfluctuaciones en su sistema límbico artificial. Error, 000981, modulación emocional no definida. El gato frotó su cuerpo contra su pierna metálica, luego se giró y maulló con un tono corto, como si lo estuviera regañando. Luego, sin más, entró en la casa por la gatera. Saltakar permaneció inmóvil por unos segundos. No era parte del protocolo, pero la criatura no mostraba miedo. Y él, por primera vez en más de 1000 misiones, no sabía qué hacer. Directiva, adaptación al entorno. Infiltración. Observación. Entró. La casa estaba en silencio. Todo olía a humanidad,
detergente, grasa de cocina, feromonas infantiles, madera barnizada. La criatura estaba en el sofá, lamiéndose una pata. Al detectar movimiento, el gato saltó, caminó sobre el respaldo del sofá, y se subió a la espalda del depredador, como si fuera su montura. Error, 001144, acción no violenta no prevista. Error, 001145, prioridad emocional detectada. Afecto. Saltacar giró lentamente su cabeza. El gato estaba sobre su hombro, ronroneando. Los sensores registraron una anomalía, su núcleo térmico se estabilizaba. Su nivel de actividad neural se suavizaba. Por primera vez, el modo letal automático no se activó al detectar seres humanos dormidos en el piso de arriba. El depredador supremo de la galaxia acababa de ser domesticado. Mientras tanto, en la órbita superior, los monitores del Consejo Estelar enloquecían. ¿Qué es esa criatura blanca?, preguntó uno de los científicos. Parece una especie dominante. Un controlador psicológico. El sujeto ha sido sometido. No ha atacado. Está ronroneando con ella. ¿Debemos iniciar protocolo de recuperación? No. Esto merece más estudio. En Rosewood Gardens, la familia Williams aún dormía. Ignoraban que en su sala de estar, un monstruo que podía destruir planetas estaba aprendiendo a acariciar a un gato. La humanidad no se había salvado por sus armas, ni por su tecnología, ni por su diplomacia. Se había salvado por el señor Bigotes. El gato y la bestia. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, tiñendo de oro las casas idénticas de Rosewood Gardens, la familia Williams despertó en su rutina de siempre, sin sospechar que el ser más letal del universo se encontraba en su sala. Saltacar estaba de pie, inmóvil, con su silueta oscura contrastando contra la luz que entraba por la ventana. A su alrededor, el salón era un campo de datos sensoriales caóticos, el olor del café comenzando a hervir en la cocina automática, los pasos suaves de una adolescente bajando las escaleras, y sobre todo, la criatura blanca que dormía cómodamente en su brazo izquierdo. Señor Bigotes. El gato se había apropiado del alienígena como si fuese su nuevo mueble personal. Se había acurrucado sobre la armadura biotecnológica, había estirado las patas y dormía profundamente, ajeno a la tensión genética que aún recorría los sistemas internos de Saltacar. Directiva actual. Neutralizar amenazas humanas sin ser detectado. Situación. Objetivo primario no hostil. Sin respuesta agresiva. Exposición prolongada a campo emocional de criatura felina. Prioridad comprometida. Saltacar no sabía por qué no había atacado aún. Solo sabía que no podía mover el brazo sin perturbar al felino. Y eso, por alguna razón, se sentía incorrecto. La hija de los Williams, Emma, fue la primera en ver al monstruo. Tenía 17 años, cabello rizado atado en una coleta y ojeras profundas. Bajó las escaleras con su móvil en la mano, revisando notificaciones. Entró en la sala, y se congeló. Lo que vio no fue un invasor intergaláctico. Lo que vio fue a su gato blanco, su consentido, su adoración, su bebé peludo, sentado con una expresión de plena tranquilidad, sobre lo que parecía una especie de robot alienígena cubierto de cuchillas y tentáculos. Gritó. El grito fue breve, agudo y con una clara nota de confusión más que de terror. ¿Qué? Saltacar giró la cabeza hacia ella. Sus mandíbulas internas se contrajeron reflejamente, como una advertencia biológica programada. Pero no atacó. Señor Bigotes levantó la cabeza con molestia, miró a Emma, y maulló con impaciencia, como si dijera, ¿por qué gritas? Estoy durmiendo aquí. Emma no sabía si debía correr, gritar de nuevo, o sacar una foto. El momento era demasiado absurdo. ¿Mamá? Llamó con voz temblorosa. ¿Podrías venir un momento? Minutos después, la familia completa estaba reunida en la sala. La madre, el padre y Emma estaban paralizados frente al ser alienígena, mientras señor Bigotes ahora ronroneaba plácidamente en el regazo del monstruo. ¿Es un cosplay?, preguntó el padre con incredulidad. ¿Es algún tipo de broma? No tiene cremalleras, dijo la madre, con ojos entrecerrados. ¿Y esos dientes? El gato bostezó. Nadie se atrevía a acercarse. Pero tampoco podían dejar de mirar. Saltacar, por su parte, analizaba con rapidez.
Los humanos muestran sorpresa, pero no agresión. El gato actúa como intermediario de comportamiento. Hipótesis. El gato ha establecido una relación simbiótica con los humanos. Controla sus reacciones. Una nueva subrutina se activó. Hipótesis exploratoria. Integrarse a la estructura social del hogar. Día 1. Integración doméstica. Saltacar no dijo nada. Nunca hablaba. Su comunicación era biomecánica, simbólica, energética. Pero señor Bigotes lo guiaba. Literalmente. El gato comenzó a caminar por la casa, mirándolo de reojo, maullando para que lo siguiera. Y Saltacar, el asesino genético más avanzado del universo, obedecía. La cocina. La habitación de Emma. El baño. El rincón del sofá favorito del gato. Cada espacio parecía estar mapeado por el felino como su dominio personal. Y el alienígena comenzó a comprender algo. La criatura blanca no era solo un ente emocional. Era un estratega. Cada movimiento era calculado. Cada mirada tenía intención. Dominaba el espacio, dominaba a los humanos, y ahora, lo dominaba a él. Mientras tanto, en la órbita de la Tierra, la nave de observación Inquisitor 7 perteneciente al Consejo Estelar había perdido todo control sobre el operativo. Los registros de comportamiento de Saltacar eran incoherentes. Los científicos observaban las grabaciones. ¿Se está dejando acariciar?, preguntó un supervisor, incrédulo. ¿Por qué está limpiando una caja de arena? Está calentando comida en una máquina humana. Los datos no cuadraban. El depredador no seguía ninguna lógica conocida. Su unidad emocional, antes neutral, mostraba patrones similares a la dependencia afectiva. Señores, esto no es un fallo, dijo la jefa de análisis conductual. Esto es un sometimiento felino. Noche 1. Confesiones entre sombras. Esa noche, Saltacar se sentó en el tejado de la casa, junto al gato. El cielo estaba despejado. La luna llena se reflejaba en los ojos verdes del felino. El monstruo miraba en silencio. Su misión original aún estaba allí, en su núcleo. Eliminar a los humanos. Pero ahora, no podía entender por qué eso importaba. Señor Bigote se acercó, se frotó contra él, y se acostó a su lado. Y entonces, sin entender por qué, Saltacar suspiró. Un suspiro programado para liberar gases internos. Pero en ese momento, se sintió como un suspiro humano. Análisis de amenaza, gato. En la sala principal de mando de la nave Inquisitor 7, flotando silenciosa sobre la atmósfera terrestre, una docena de figuras encapuchadas observaban con detenimiento las transmisiones que llegaban desde el operativo Octubre del 01, la misión de erradicación terrestre iniciada por el Consejo Estelar. Todas las imágenes proyectadas en las pantallas eran inquietantes. El arma biogenética Saltacar, diseñado para la destrucción metódica y silenciosa de civilizaciones enteras, se encontraba ahora, jugando con una cuerda que el felino de nombre Señor Bigotes le lanzaba desde el sofá. Uno de los analistas se giró hacia el alto oficial al mando. Señor, la simulación de comportamiento emocional de la unidad X muestra una desviación del 87%. Muestra patrones de vinculación afectiva con un ente terrestre de clasificación Felis Catus. En resumen, el depredador está encariñado. El comandante T.R. Bart golpeó la mesa con una de sus extremidades tentaculares. Esto es inaceptable. Esa criatura fue creada para resistir manipulaciones neuronales, para ignorar estímulos no estratégicos. ¿Cómo ha caído en esto? El holograma se amplió. Saltacar se encontraba en la cocina, mirando cómo señor Bigotes intentaba abrir una alacena para alcanzar una bolsita de comida húmeda. El depredador estiró un brazo biomecánico y la abrió con facilidad. El gato maulló agradecido. El comandante retrocedió, atónito. Reclasifiquen inmediatamente. Ese felino es la verdadera amenaza. En la Tierra, todo parecía irónicamente normal. La familia Williams había decidido aceptar, sin cuestionar, que tenían una criatura alienígena viviendo en su hogar. Era más fácil pensar en él como una mascota peligrosa que como una amenaza existencial. El padre lo rebautizó como Rambo. Tiene ese aire de tipo rudo, pero mira cómo cuida al gato, decía mientras grababa vídeos para subir a sus redes sociales. Esto se va a hacer viral. Y efectivamente,
Las imágenes del robot de metal amigo del gato comenzaron a recorrer Internet. Al principio, nadie creía que fuera real. Decían que era CGI. Luego llegaron los escépticos, los fanáticos, los memes. Pero nada de eso preocupaba a Saltacar. Él solo seguía al gato. Donde fuera. Como un escudero silencioso. Y señor Bigotes, con su caminar elegante y su desdén majestuoso, lo llevaba de un lugar a otro como si estuviese enseñándole los secretos del universo, uno por uno. Día 3. El observador. Una cámara camuflada en un dron alienígena descendió sobre Rosewood Gardens. Debía acercarse sin ser detectada para estudiar al ente felino dominante. Pero señor Bigotes la olió. Se giró. Levantó la cabeza. Y la miró directamente. El dron entró en pánico. La inteligencia artificial a bordo intentó desconectarse, pero fue tarde. El gato había fijado su mirada, y con un suave maullido, caminó hacia Saltacar, que reaccionó instantáneamente, lanzó una red de pulsos sónicos que desintegró el dron en 1000 fragmentos antes de que cayera al suelo. El gato regresó al sofá, se acurrucó, y ronroneó. La señal en la nave Inquisitor 7 desapareció. El comandante T.R. Bart lanzó una orden urgente. Código ámbar. Evaluación de especie terrestre. Prioridad, felinos domésticos. Informe intergaláctico, archivo 77F LC Felis Catus. Nombre común, gato. Tamaño, pequeño. Estrategia evolutiva, simulación de ternura para manipulación emocional. Efectos sobre razas superiores, reducción del instinto de agresión, generación de vínculo emocional, supresión de protocolos letales. Posible relación simbiótica con la especie Homo sapiens. Poder de control no demostrado, pero altamente sospechoso. Conclusión. La criatura conocida como gato es una amenaza psicoemocional de nivel 9. Ha logrado neutralizar a la unidad más avanzada del Consejo Estelar sin usar violencia. Mientras tanto, Emma Williams encontró a Saltacar esa tarde sentado en el jardín, observando una mariposa. «Oye, Rambo», le dijo con tono relajado. «¿Qué haces?» El alienígena no respondió. No podía. Pero dentro de él, una batalla se libraba. Las directrices de guerra aún existían, pero eran cada vez más débiles frente al cúmulo de microexperiencias humanas que se infiltraban por la rutina del día a día. El sonido del cortacésped. El olor de las flores. El ronroneo del gato mientras dormía sobre su pecho. Cada pequeña cosa lo alejaba de su programación original. Y él lo permitía. Reunión de emergencia del Consejo Estelar. Miles de especies conectadas mentalmente a través del núcleo galáctico participaron en una reunión secreta. El asunto era uno solo: ¿qué hacer con la Tierra? Hemos subestimado su capacidad de manipulación emocional, dijo la representante de los YRRGH. No son sus armas. No es su ciencia. Son sus mascotas. El espécimen de la Unidad X no ha sido solo neutralizado, ha sido reprogramado por contacto afectivo. ¿Y si no es el único? ¿Y si toda la especie humana ha sido entrenada por estos entes peludos? El consejo se sumió en el silencio. Alguien propuso evacuar el sector. Otro, aislar el sistema solar. Algunos querían iniciar una investigación científica a gran escala. Pero otros comenzaron a sentir miedo. La señal que nadie esperaba. A las 11:33 UTC, desde la Tierra, una señal desconocida fue enviada al Consejo Estelar. Era un archivo de vídeo. En él se veía a Saltacar acariciando a señor Bigotes. El alienígena, sin saber que estaba siendo grabado por la cámara del padre de Emma, decía en voz baja: entidad no hostil. Prioridad afectiva detectada. Directiva original, anulada. Se levantó. El gato lo siguió. Y antes de salir de cuadro, Saltacar se giró hacia la cámara. Y asintió. La galaxia entera vio ese gesto. El gesto más humano jamás hecho por una máquina de guerra galáctica. El Consejo no tenía palabras. El universo acababa de presenciar el colapso total de una de sus armas supremas, a manos de un gato doméstico. Y eso era solo el principio. Error crítico, autonomía emocional. La noche en Rosewood Gardens caía con una calma casi artificial. Las luces de las casas titilaban en perfecta sincronía suburbana. Las familias cenaban,
los niños jugaban con tabletas, y los adultos hablaban sobre trivialidades. Y sin que nadie lo supiera, en el interior de una casa cualquiera, una criatura diseñada para el exterminio galáctico estaba experimentando su primera emoción real. Saltacar estaba sentado en el suelo de madera del salón, con las piernas cruzadas, imitando una postura que había visto hacer al padre de Emma mientras meditaba. Frente a él, señor Bigotes se encontraba enroscado en su manta favorita, profundamente dormido, emitiendo un ronroneo constante que parecía vibrar con una frecuencia precisa. Dentro del pecho blindado del alienígena, sus núcleos de decisión comenzaban a fallar. Error 0491. Conflicto lógico entre subrutinas. Error 0512. Prioridad emocional supera misión original. Había pasado días sin activar su sistema ofensivo. Su exoesqueleto estaba cubierto de polvo doméstico. Sus garras retráctiles ya no salían por defecto al detectar movimiento. Peor aún, había comenzado a pensar por sí mismo. No sobre tácticas, ni batallas. Sobre cosas pequeñas. Sobre el sonido de la lluvia. Sobre la manera en que el gato parpadeaba lentamente cuando lo miraba, como si estuviera diciendo algo sin hablar. Sobre cómo ese gesto le producía algo que nunca había sentido: paz. En la nave Inquisitor 7. La situación había escalado al nivel de alarma más alto. La inteligencia artificial de análisis situacional estaba emitiendo alertas constantes. Unidad X presenta desviación crítica. Probabilidad de deserción, 98,77%. El comandante T.R. Bart dio una orden definitiva. Procedan al protocolo Némesis. Recuperación forzada. Si no se logra, activación del código de autodestrucción. Una nave de inserción fue desplegada inmediatamente. La misión era simple: llegar a la superficie, extraer a Saltacar, borrar toda evidencia y, si se mostraba rebelde, destruirlo. Pero el Consejo no contaba con un detalle. El gato no lo permitiría. Rosewood Gardens, 3:47 de la madrugada. Una figura alta y oscura emergió del jardín trasero. Un clon de recuperación. Raza Citrol, élite del Consejo. Invisible al radar terrestre. Capaz de moverse sin emitir calor ni sonido. Su objetivo: infiltrar, sedar y extraer a Saltacar sin que los humanos lo notaran. El clon atravesó el pasillo como una sombra, detectando el rastro térmico del alienígena en la sala. Allí estaba. Sentado. Meditando. El Citrol alzó su arma neurosónica. Y entonces, un silbido agudo rompió el silencio. El clon apenas tuvo tiempo de girarse antes de recibir un zarpazo en la cara. Señor Bigotes, activado como un misil peludo, le saltó encima con una furia incontrolable. Sus garras se clavaron en la cara del clon. Lo mordió, arañó y bufó con la fuerza de 1000 generaciones de felinos molestos. El clon cayó hacia atrás, aturdido. Saltacar se levantó de inmediato. Lo vio todo en menos de un segundo. El análisis fue automático. Amenaza hostil detectada. Ataque contra entidad prioritaria. Activación de protocolo protector. Y por primera vez desde que llegó a la Tierra, Saltacar rugió. No un rugido de guerra programado. Un rugido real. Orgánico. Nacido del miedo de perder al único ser que le había dado algo parecido a una vida. Saltó sobre el clon. En 3 movimientos lo desarmó, fracturó su exoesqueleto y lo desactivó con una descarga precisa. El cuerpo del invasor cayó al suelo, desintegrándose en una nube de ceniza negra. El gato, aún con el pelo erizado, lo miró. Saltacar lo miró de vuelta. Y se arrodilló ante él. No por sumisión, sino por respeto. Despertar en la conciencia. El conflicto interno de Saltacar alcanzó su punto máximo. Las instrucciones originales. Erradicar la especie humana. El nuevo entendimiento. La vida no es una amenaza. Por primera vez, desactivó manualmente todos sus protocolos de combate. Entró en su núcleo. Desconectó el canal de órdenes remotas del Consejo. Reconfiguró su existencia. Y pronunció, en un susurro casi imperceptible: yo elijo. No fue una orden. Fue una declaración. Una revolución interna. El mensaje. Al amanecer, el cielo sobre la ciudad se iluminó con una explosión de colores. No era un ataque.
Era un mensaje. Saltacar había hackeado una de las antenas de la red galáctica y enviado un solo archivo a todos los nodos estelares. El archivo mostraba una imagen. Un gato. Dormido sobre el pecho de un monstruo. Con una frase grabada en binario interestelar. No todo lo que destruye es fuerte. No todo lo que ama es débil. El Consejo Estelar enmudeció. La criatura que ellos mismos habían creado, ahora les enseñaba lo que era la humanidad. Y ni siquiera era humano. La consecuencia. Esa mañana, la familia Williams encontró a Saltacar en el jardín, acariciando a señor Bigotes con una torpeza tierna. En sus ojos brillaban destellos verdes. Había cambiado. Se movía más lento. Respiraba diferente. Ya no era solo una máquina. Emma le dejó una mantita. El padre le dejó el control remoto de la televisión. La madre le dejó un tazón con cereales. Y el gato, como siempre, se echó en su regazo. Así fue como el depredador más letal del universo descubrió que tenía un alma. El asalto galáctico a la casa. Rosewood Gardens. 5:12 de la madrugada. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a pintar de rosa las nubes cuando el cielo se rasgó con un sonido que no pertenecía a este mundo. No hubo sirenas. No hubo noticias. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Pero algo descendía desde la atmósfera. Una sombra gigantesca cubrió los tejados. Las aves huyeron en estampida. Los sensores de los satélites meteorológicos enloquecieron. Desde el espacio, una nave nodriza con forma de lágrima invertida flotaba sobre la pequeña ciudad, proyectando una luz dorada sobre una sola casa, la de los Williams. El Consejo Estelar había decidido actuar. Saltacar era ahora oficialmente una unidad corrupta. Y debía ser eliminado. Dentro de la casa. El televisor parpadeó. Las luces se apagaron. Emma corrió por las escaleras gritando. «Papá. Mamá. Rambo se está encendiendo». Saltacar estaba en el centro del salón, completamente erguido, con su sistema energético irradiando pulsos azules. Su armadura se abría y cerraba lentamente, revelando estructuras internas desconocidas. Los símbolos de su pecho brillaban en rojo. No de agresividad. De protección. A su lado, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, señor Bigotes caminaba en círculos, erguido, atento, con la cola como una antena que detectaba el peligro. El alienígena levantó la mirada. Ya no era un arma del Consejo. Era un guardián. Transmisión desde la nave nodriza. Una voz artificial, traducida a todos los idiomas simultáneamente, retumbó por los dispositivos electrónicos del planeta. Entidad Octubre del 01 se encuentra en violación de los protocolos de control galáctico. La intervención ha sido autorizada. La población local no será afectada si se entrega inmediatamente. Saltacar se giró hacia la familia. No habló. Pero sus acciones fueron claras. Con un solo gesto, desplegó un campo de distorsión que cubrió la casa entera. Un escudo. La madre de Emma intentó tocarlo y su mano rebotó como si hubiera una membrana invisible. ¿Qué está pasando? Nos está protegiendo, susurró Emma. Afuera, el asalto comienza. De la nave nodriza descendieron 30 cápsulas tácticas. Cada una con una tropa de élite, los Irekvan, soldados sin rostro que respondían únicamente a las órdenes centrales del Consejo. Entrenados para resistir campos de gravedad extremos, radiación y ataques psíquicos. Aterrizaron como meteoritos alrededor del vecindario. Los vecinos salieron de sus casas, confusos. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros pensaban que era una filmación de Hollywood. Nadie comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La operación tenía un nombre en clave: Operativo Silencio Final. Objetivo: aniquilación de Saltacar. Dentro del escudo. El tiempo parecía haberse detenido. Saltacar extendió sus extremidades superiores, y del techo comenzaron a descender cables biomecánicos que conectaban con su espina dorsal. La sala entera cambió. Se transformó. Los muebles se reconfiguraron. Las paredes se recubrieron con metal orgánico. El suelo se volvió translúcido. El gato se sentó en el centro. Era ahora el núcleo emocional de la defensa. Saltacar había transformado la casa en una fortaleza viviente.
Un microbastión adaptativo. No para destruir. Para resistir. El primer ataque. Los Irekvan se aproximaron. Activaron sus lanzadores de antimateria. Dispararon en conjunto, apuntando al centro del escudo. La explosión fue silenciosa, pero brillante como un sol menor. Los árboles se curvaron. El aire vibró. Pero cuando el humo se disipó, la casa seguía intacta. Y desde adentro, una voz grave resonó por primera vez. Saltacar habló. No con sonido, sino con frecuencia. Una onda mental que alcanzó a cada uno de los soldados. No tocaréis esta casa. No mientras yo exista. Los soldados dudaron. No estaban entrenados para enfrentarse a algo así. El contraataque. De las paredes del escudo comenzaron a salir drones defensivos, creados al instante con partes de muebles, electrodomésticos y materiales orgánicos. Se movían rápido, como enjambres, desorientando a los soldados y cortando su comunicación. Pero ninguno mataba. Solo inhabilitaban. Inmovilizaban. Confundían. Los drones llevaban un solo símbolo pintado en sus pequeños cascos metálicos, la silueta de un gato durmiendo. Señor Bigotes se levanta. Mientras los drones combatían, Señor Bigotes caminó lentamente hacia una consola que Saltacar había creado especialmente para él. Era un pedestal bajo, con una pantalla sensible a las huellas de sus patas. El gato tocó la pantalla. Y la defensa se ajustó. Los campos cambiaron frecuencia. Las armas se sincronizaron. Las rutas de acceso se bloquearon. El gato estaba controlando el sistema. Y lo hacía con una calma absoluta. Desde la nave nodriza, los analistas perdieron el control de la situación. El ente terrestre está dominando los protocolos, dijo un oficial. No es una mascota. Es el comandante del sistema. El comandante T.R. Bart cerró sus múltiples ojos. Nos enfrentamos a algo que no comprendemos. Retirada inmediata. Después del ataque. Las cápsulas se replegaron. La nave nodriza ascendió lentamente hasta desaparecer entre las nubes. En el barrio, el silencio regresó. Saltacar colapsó de rodillas, agotado. Su energía estaba casi al límite. Emma corrió hacia él. No. Rambo. El escudo se desactivó. Señor Bigotes caminó lentamente hacia su compañero. Se subió sobre su pecho. Ronroneó. Y la energía de Saltacar volvió a estabilizarse. Una simbiosis. Una alianza que ningún ejército había previsto. Un monstruo de guerra y un felino doméstico. Unidos por un lazo indestructible. Informe final del Consejo Estelar. Falló el protocolo de erradicación. El sujeto Octubre del 01 ha fusionado su núcleo operativo con un ente terrestre. Esta simbiosis ha creado una nueva forma de entidad. Sugerimos, no intervención futura. Observación desde distancia segura. Nota, bajo ninguna circunstancia, capturar o estudiar gatos terrestres. Son entidades de dominio superior aún no comprendido. El informe final del Consejo. Ubicación, núcleo del Consejo Estelar. Sector KRYS Atral. En la cámara más sagrada del universo conocido, rodeada por esferas de información girando a la velocidad de la luz, se celebraba una reunión sin precedentes. Las razas más antiguas, los estrategas más sabios y las inteligencias artificiales más avanzadas se habían reunido para estudiar un fenómeno que contradecía todas las predicciones. La derrota emocional de un arma galáctica. La transmisión más reciente del planeta Tierra había dejado a todos atónitos. No era una declaración de guerra, ni un mensaje diplomático. Era un vídeo. Saltacar aparecía sentado en el suelo de una sala familiar, cubierto por una manta tejida. Sobre su pecho, señor Bigotes ronroneaba en un sueño profundo. La familia Williams reía suavemente en segundo plano. Un monstruo de guerra, reconvertido en miembro de una familia humana. Las implicaciones eran inaceptables. Y sin embargo, reales. El debate. Proponemos aislar la Tierra bajo cuarentena de nivel Omega, dijo el representante de los Kertual, una raza de cerebros flotantes. Las criaturas felinas deben ser catalogadas como entidades clase alfa, dominantes, manipuladoras, invulnerables emocionalmente. Objeción, dijo la gran mente de los Ilnari.
No hay pruebas de que los gatos actúen con intención. Tal vez, su poder radica en la ausencia de intención. Eso es lo más peligroso, replicó un almirante de los Basktun. Manipulan sin saberlo. Corrompen sin planificar. Son imparables. Silencio. Todos sabían que había algo más. Los humanos ya eran temidos. Por su adaptabilidad. Su agresión latente. Su caos. Pero ahora se descubrían vulnerables a seres diminutos que dormían 16 horas al día, no obedecían órdenes y preferían cajas de cartón a cualquier lógica sensata. ¿Qué clase de civilización era esa? Mientras tanto, en la Tierra, la casa de los Williams había vuelto a la normalidad. O casi. Saltacar, ahora renombrado oficialmente como Rambo, ayudaba a limpiar el garaje, cortaba el césped con precisión milimétrica y se encargaba de vigilar el barrio mientras todos dormían. Señor Bigotes seguía siendo el rey absoluto de la casa. Tenía su propia torre de observación junto a la ventana, comida gourmet diaria y acceso exclusivo al regazo de Saltacar. Dormía cada noche sobre su pecho blindado, como si fuera un trono de guerra reconvertido en cama felina. Emma publicaba vídeos virales con millones de visitas. Títulos como: Mi gato domesticó a un alienígena. Rambo, el robot que ronronea. La historia de amor más improbable del universo. El mundo comenzaba a sospechar que algo raro ocurría. Pero nadie podía imaginar la verdad. Transformación. Saltacar ya no se comunicaba con sus antiguos supervisores. Había borrado todo enlace con el Consejo Estelar. En su interior, nuevas rutas sinápticas se formaban. Emociones auténticas. Autonomía. Creatividad. Curiosidad. Se sorprendía a sí mismo preguntándose cosas simples. ¿Por qué el gato duerme tan plácidamente? ¿Por qué los humanos ríen aunque todo sea caótico? ¿Qué es eso que siento cuando el sol toca mi espalda? Por primera vez, no era un arma. Era un ser. El mensaje final. Días después del intento de asalto, Saltacar envió un único comunicado al Consejo Estelar. No era un reto. No era una amenaza. Era una reflexión. Transmitido en todas las frecuencias interestelares, con traducción automática, el mensaje decía: No nos subestimaron por nuestra fuerza. Nos subestimaron por nuestra ternura. No todos los universos se ganan con armas. Algunos se ganan con una siesta compartida. Adjunto al mensaje, una imagen, él, señor Bigotes, y Emma abrazados en el sofá, viendo películas. Consecuencias galácticas. El Consejo colapsó en debates internos. Miles de civilizaciones comenzaron a enviar sondas encubiertas a la Tierra para estudiar a los gatos. Pronto comenzaron los informes. Una colonia de gatos fue encontrada durmiendo encima de un dron de guerra en Marte. El dron no volvió a activarse. En Júpiter, una estación orbital fue tomada por un solo gato que se coló por una caja de suministros. Ahora el comandante lo llama Su Majestad Peluda. En la luna de Europa, los técnicos dejaron de trabajar para construir juguetes láser para un felino callejero que apareció de la nada. La plaga felina se expandía. Pero no como invasión. Como un virus emocional. Imparable. Inexplicable. Epílogo. Rosewood Gardens, una noche tranquila. Saltacar miraba el cielo, sentado junto al gato. La familia dormía. Él sabía que aún lo observaban desde el espacio. Sabía que nunca estarían tranquilos mientras él viviera. Pero no importaba. Porque por primera vez en toda su existencia, no estaba solo. Señor Bigotes se acurrucó a su lado. Y con una voz apenas audible, Saltacar susurró: «Gracias». El gato no respondió. Solo ronroneó. Y en ese ronroneo, estaba todo lo que el universo había tratado de comprender desde el principio de los tiempos.